Buenos días, mi nombre es Agustina Bracalenti, soy ingeniera ambiental y estoy estudiando el doctorado en Ingeniería con mención en recursos hídricos en la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL. El trabajo que les voy a presentar se titula Efecto de la expansión de cultivos en Chaco Seco y los pastizales del Río de la Plata sobre el hidroclima regional. Los autores son quien les habla, Omar Müller y Hugo Berberi. En el sur de Sudamérica, países como Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, donde la economía se basa principalmente en la agricultura, están experimentando procesos de expansión de la frontera agrícola, lo cual está siendo favorecido por factores naturales como el aumento de las precipitaciones en zonas áridas, factores tecnológicos como la mayor adaptabilidad de los cultivos a las condiciones climáticas extremas y factores económicos como el aumento de la demanda de alimentos por parte de nuevos mercados. La combinación de todos estos factores ha llevado a un aumento de la disponibilidad de tierras productivas. Nuestro estudio se va a enfocar en el sur de Sudamérica, en dos ecorregiones. Por un lado, la ecorregión de Chaco Seco, la cual ha sufrido un proceso de profunda deforestación, alcanzando la tasa máxima absoluta global, y por otro lado, los pastizales del Río de la Plata, que ha mostrado una clara tendencia hacia la agricultura intensiva de soja en reemplazo de la vegetación natural y otros cultivos. El reemplazo de la vegetación natural por cultivos modifica las propiedades biofísicas asociadas a la vegetación, como albedo, emisividad, resistencia estomática, altura de rugosidad, índice de área foliar y fracción de vegetación verde. Estos cambios son reconocidos como una fuente potencial de variabilidad climática, ya que afectan la interacción entre el suelo y la atmósfera. Este efecto es particularmente fuerte en el sur de Sudamérica, donde el acoplamiento suelo-atmósfera muestra relaciones muy fuertes entre las componentes del balance de agua. Un caso típico es el reemplazo de bosques por cultivo, en los cuales se tiende a reducir la profundidad radicular y la evapotranspiración, lo que induce a que los suelos cercanos a la superficie se saturen más fácilmente debido a un aumento del nivel freático, generando un aumento del escurrimiento superficial. Además, una disminución de la evapotranspiración produce una disminución del transporte de humedad por parte de la atmósfera hacia las afueras del bosque, reduciendo así las lluvias en otras regiones, con lo cual los flujos horizontales predominan sobre los flujos verticales. Si el bosque no fuera deforestado, los flujos verticales, como la precipitación y la evapotranspiración, predominarían sobre los flujos horizontales, como la escorrentía, a través de lo que se conoce como la lluvia reciclada. Con todo esto podemos deducir que los ecosistemas naturales tienen una capacidad de regulación climática mayor que los agroecosistemas, tanto mediante mecanismos biogeoquímicos, como la regulación de gases de efecto invernadero, como a través de mecanismos biofísicos, que incluyen la regulación del agua y la energía. Por lo tanto, en procesos de expansión agrícola, donde los bosques son reemplazados por cultivos, el suelo aumenta su vulnerabilidad y exposición a la ocurrencia o no de precipitaciones, potenciándose los impactos de los eventos extremos como las sequías y las inundaciones. En este trabajo vamos a hacer foco en los mecanismos biofísicos de regulación de agua y energía. A partir de todo lo expuesto surgen varios interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo influye la expansión de cultivos sobre el clima regional del sudeste de Sudamérica? ¿Se evidencian efectos no locales en el hidroclima debido a los cambios de uso de suelo? ¿Se evidencia una potenciación de eventos climáticos extremos ante una expansión de cultivos? El objetivo general de este trabajo es explorar el efecto de la variabilidad hidroclimática de la expansión de cultivos en dos ecorregiones importantes, como ya mencionamos, Chaco Seco y los pastizales del Río de la Plata. Más específicamente, se busca evaluar el clima regional asumiendo diferentes tipos de cobertura de suelo correspondiente a distintos escenarios. Uno a la cobertura de suelo del año 2001 y el otro escenario con la cobertura de suelo del año 2015. Se pretende también investigar los cambios biofísicos derivados de procesos de deforestación e intensificación de la agricultura y evaluar si existen cambios de intensidad de los eventos climáticos extremos debido a la expansión de cultivos. Esta investigación se encuentra aún en desarrollo, por lo que se van a mostrar resultados preliminares. En términos generales, voy a describir las tres tareas principales y después voy a entrar más detalle en cada una de ellas. En primer lugar, se realizaron
dos ensambles de simulaciones climáticas, uno con el mapa de la cobertura de suelo del año 2001 y otro con la cobertura del mapa de suelo del año 2015. En segundo lugar, se identificaron eventos extremos, secos y húmedos a partir de datos observados y finalmente, a partir de la comparación de los ensambles de las simulaciones, se analizó cómo serían esos mismos eventos extremos identificados en el paso 2 ante los dos escenarios propuestos de cobertura de suelo del paso 1. En cuanto al desarrollo de las simulaciones, se utilizó el modelo climático Weather Research and Forecasting, WRF por sus siglas en inglés. El periodo de simulación abarcó desde enero del 2014 hasta junio del 2016. El dominio de la simulación es el sur de Sudamérica, con una resolución de 12 kilómetros. Y, como ya mencionamos, se consideraron dos escenarios. Uno que llamamos pasado, donde se utilizó el mapa de cobertura del año 2001, y el otro que denominamos presente con el mapa de uso de suelo del año 2015. Para cada escenario se confeccionó un ensamble con 4 miembros cada uno donde se variaron las condiciones iniciales. En cuanto a la clasificación de cobertura, se utilizó la del Programa Internacional de Geosfera y Biosfera, y en cuanto a los mapas de uso de suelo, se utilizó la sexta versión del producto de mapa de uso de suelo para modelado climático de MODIS. El modelo climático WRF tiene dos componentes, una atmosférica y otra componente de suelo. La componente de suelo asigna a cada punto de la grilla un tipo de cobertura de suelo dominante y sus propiedades biofísicas asociadas. Estas propiedades biofísicas son utilizadas para resolver el balance de agua y energía en el suelo en cada paso de tiempo, y luego interacciona con la atmósfera a través de los flujos superficiales. De esta manera, si se modifica la cobertura del suelo, se modifican los valores de las propiedades biofísicas y se altera el balance de agua y energía. En cuanto a la identificación de eventos extremos, se identificaron periodos húmedos y secos a través del cálculo de SPI. Valores positivos de SPI significan anomalías positivas, es decir, eventos húmedos, mientras que valores negativos de SPI implican anomalías negativas, es decir, eventos secos. Para nuestro cálculo de SPI utilizamos valores de precipitación mensuales del Climatic Research Unit, los cuales cuentan con más de 4.000 registros de estaciones meteorológicas y están disponibles a una resolución de 0,5 grados por 0,5 grados. En cuanto al análisis y comparación de los ensambles, se analizaron en ambas regiones los tipos de coberturas predominantes y los cambios que ocurrieron de las coberturas entre el 2001 y el 2015. Para eso utilizamos los mapas de MODIS que ya habíamos mencionado. Se realizaron mapas de las diferencias de las biopropiedades para analizar los cambios que sufrieron y se evaluó el comportamiento de las variables hidroclimáticas a través de mapas y series de tiempo durante los eventos extremos que identificamos. Este último análisis de las variables hidroclimáticas se realizó en la región local, que serían las que sufrieron los cambios de cobertura, en las regiones adyacentes, que son las que no sufrieron cambio de cobertura, pero que están dentro de Chaco Seco y PRP, y también se analizó en las regiones remotas, es decir, fuera de Chaco Seco y PRP. Como resultado, obtuvimos que la información satelital monitoreada muestra que los tipos de cobertura de suelo predominantes en Chaco Seco son sabana, sabana leñosa, matorral abierto, pastizales, bosques y cultivos, mientras que en PRP predominan sabana, pastizales y cultivos. También se puede observar en la figura que estos tipos de cobertura presentan cierta variabilidad en el tiempo analizado del 2001 al 2015, mostrando una sostenida expansión de la categoría de cultivo en ambas regiones durante todo este periodo de estudio. Si comparamos los mapas de uso de suelo del 2001 y 2015 que se utilizaron como forzante para las simulaciones, vamos a observar que no se notan grandes diferencias. Pero si realizamos un mapa que muestre los cambios entre el 2001 y el 2015, vemos que se resaltan estas diferencias. Gran parte de estas diferencias están relacionadas a la expansión de cultivos, que alcanzó un 48,7% en la región de Chaco Seco y un 16,7% en la región de PRP. Como puede verse en la gráfica de barras, la expansión del cultivo en PRP
se debió principalmente a una disminución de la categoría de sabana, mientras que en Chaco Seco el aumento de la categoría de cultivo se debió a una disminución de la categoría de bosques y sabana leñosa. Además, se puede observar en Chaco Seco un aumento de la categoría sabana en detrimento de una reducción de la categoría de sabana leñosa. Esto puede deberse a factores antrópicos como la deforestación, debido a que la diferencia entre estas dos categorías radica en el porcentaje de cobertura de suelo que ocupan los árboles con un dosel mayor a 2 metros. Aquellas regiones que sufrieron cambios de cobertura de suelo entre el año 2001 y 2015 modificaron sus propiedades biofísicas como la resistencia estomática, la altura de rugosidad, la fracción de vegetación verde, el índice de área foliar y el albedo, impactando sobre las variables hidroclimáticas como escorrentía, precipitación, vientos y evapotranspiración, tanto en regiones locales como remotas como adyacentes. Para evaluar cómo fueron estos cambios en las variables hidroclimáticas durante eventos extremos, se seleccionaron 2 sequías que fueron identificadas con los mapas de CPI-3. Una de estas sequías ocurrió en Chaco Seco Norte, en el periodo de diciembre del 2014 a marzo del 2015, y la otra, la que ocurrió en PRP, fue desde abril del 2015 a julio del 2016. Se realizaron series de tiempo, 2 series de tiempo, una para cada región con su sequía correspondiente. Cada una de estas series de tiempo muestra la variabilidad porcentual o el porcentaje de variabilidad entre los ensambles 2001 y 2015 de las variables hidroclimáticas. Como puede verse, en Chaco Seco la sequía se vio atenuada debido a un aumento de la precipitación, mientras que en PRP la sequía se vio atenuada en un principio, pero luego se intensificó. Como conclusiones, podemos decir que los cambios de uso de suelo entre los mapas propuestos en los escenarios del 2001 y 2015 produjeron modificaciones importantes en las propiedades biofísicas, modificando la intensidad de los eventos extremos que analizamos. Se constató que estos cambios no solamente pueden aumentar la intensidad del evento, sino que también pueden atenuarla. También podemos decir que la expansión del área de cultivo, que se observó para el periodo de estudio, sugiere la posibilidad de que se altere el clima regional. Entonces, hace necesaria una planificación que considere su impacto en el hidroclima, tanto en la zona donde se avanza la frontera de cultivos como en zonas remotas. Sin embargo, estos impactos en el hidroclima no pueden atribuirse únicamente a la expansión de cultivos, ya que no todos los cambios que se observaron entre 2001 y 2015 en el uso de suelo fueron de expansión de cultivos. Finalmente, quiero mencionar que estamos desarrollando un nuevo experimento en el cual se busca comprender mejor el impacto de la expansión de la agricultura sobre las variables hidroclimáticas. En este experimento se expandió las áreas cubiertas por pastizales y cultivo dentro de Chaco Seco a partir del mapa del 2015. Con este mapa sintético se va a utilizar como forzante para un tercer ensamble de simulaciones en el que luego se van a evaluar las variaciones de las propiedades biofísicas y las variables hidroclimáticas. A diferencia del experimento anterior, las diferencias que encontremos entre las simulaciones se van a deber únicamente a la expansión agrícola, porque son los únicos cambios que le inducimos al mapa de 2015. Acá dejo las referencias. Muchas gracias por su atención.